Pues bueno, chicos, el día de hoy vamos a trabajar con métodos de Simpson. La idea de los métodos de Simpson es que nosotros seguimos trabajando con la integral de a a b, ¿de acuerdo? De una función f de x y seguimos tratando de calcular el área. Uno de los detalles que teníamos es que por cada uno de los intervalos, pues si lo hacíamos por medio de rectángulos, estas curvas no se veían bien reflejadas, ¿de acuerdo? Y por otra parte, no podemos considerar esta sección al caso de rectángulos. E incluso cuando tuviéramos curvaturas de este estilo, trapecios tampoco nos serviría porque igual tendríamos este problema, ¿sale? La idea con Simpson es nuevamente trabajar con los intervalos, ¿sale? Pero ahora considerar un punto adicional, el punto intermedio, ¿de acuerdo? Con esos 3 puntos nosotros podemos trazar una parábola. Y una parábola es una mejor aproximación a las diferentes curvaturas que pudiéramos tener. ¿De acuerdo? El área para uno de estos intervalos, considerando que esta figura se aproxima a una parábola, es el tamaño de paso sobre 3 por la función evaluada en el punto izquierdo, más 4 veces la función evaluada en el centro del intervalo, más la función evaluada en el lado derecho. ¿De acuerdo? La diferencia aquí es, con los casos anteriores, son dos básicamente. Primera, el tamaño de paso se reduce a la mitad, ¿de acuerdo? Antes era b menos a entre n. Ahora es b menos a entre 2n, porque el tamaño de paso nos debe llevar desde un punto hasta el siguiente punto. Y como se consideran los puntos medios, el tamaño de paso ya no va desde un extremo al otro del intervalo, sino que va de un extremo al punto medio o del punto medio al siguiente extremo, ¿de acuerdo? Por eso es que se le agrega este 2, ¿sale? Por otra parte, hay que tomar en cuenta que el número de puntos aumenta, ¿de acuerdo? Es decir, originalmente iban indexados desde 0 hasta n, pero como ya tenemos los puntos medios, esto agrega un número total n de puntos, dado que tenemos n intervalos. Entonces, en total, si consideramos que vamos desde 0 hasta 2n, vamos a tener un total de 2n más un puntos, ¿de acuerdo? Que son los que se van a tener que calcular, ¿sale? Ok. Luego, considerando que para cada uno de estos intervalos vamos a aplicar esta fórmula, ¿de acuerdo? Para y cada uno de los intervalos, pues al hacer la sustitución, como todos van a tener h sobre 3, podemos factorizar el h sobre 3 y calcular f de x0, que es el punto izquierdo, más 4 veces f de x1, que es el centro, más f2 para el primer intervalo. Para el segundo intervalo sería f2 más 4 veces f3 de x3 más f de x4. Y así nos podemos seguir hasta el último intervalo, que sería f de x de 2n menos 2, más 4 veces f de x 2n menos 1, más f de x 2n. ¿Vale? Y aquí es muy importante notar que al igual que en el caso anterior, este lado, ¿de acuerdo? O f de x2 aparece tanto para el intervalo izquierdo como para el derecho. F de x4 aparece tanto para el intervalo que está a su izquierda como el de la derecha. Y así todos los intervalos que son extremos, o todos los puntos que son extremos de los intervalos, incluidos estos de acá. ¿Sale? Y aparte, tenemos estos valores de la función que corresponden a los puntos medios. Estos puntos medios, si observamos, se encuentran en posiciones impares, ¿de acuerdo? Eso es importante porque al momento de hacer el cálculo, Ah, vamos a caray, no separar. escucho nada. Yo no fui. Ay, Ok. Hay que considerar esto porque ya aclaramos que los extremos se aparecen 2 veces, entonces sumo todos esos elementos que son extremos
y estos aparecen en las posiciones pares. 2, 4, 6, 8, 10, bla, 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 bla. Entonces, esa suma de pares de funciones evaluadas en puntos con índice par se multiplica por 2, ¿de acuerdo? Y los de índice impar son los puntos medios, x1, x3, x5, x7, bla, 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 bla. Entonces, si los sumo, ¿de acuerdo? Lo que tendría que hacer es multiplicarlos por 4 porque todos ellos aparecen con una multiplicación por 4 debido a la fórmula original. ¿Sale? Y por último, pues tenemos la suma de los extremos. Entonces, en este caso, vamos a tener un multiplicador que va a ser 1 para los extremos, 2 para los valores de la función en un índice par y 4 para los valores de la función en índice impar, ¿de acuerdo? ¿Sale? Vamos a trabajar esto con calma. Vamos a hacer este ejercicio. Vamos a hacer la integral de 2 a 5 de a a la seno de x cuadrada. Y vamos a hacerlo para 10 intervalos como lo hemos trabajado anteriormente. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer una pequeña aproximación. Tenemos a igual a 2, b igual a 5, n igual a 10. Y el tamaño de paso hay que tener cuidado, ¿de acuerdo? Aquí es b menos a sobre 2n. Entonces, ch, que es nuestro tamaño de paso, es b menos a sobre 2 por n. Nuestro tamaño de paso es 0.15 para este caso. ¿De acuerdo? Luego, nuestras columnas y, x y f de x. Que para este caso la función que vamos a trabajar es la exponencial evaluada en el seno de x cuadrada. ¿Vale? Ese es el ejercicio que tenemos indicado en esta parte. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular los puntos. El total de intervalos es 10, entonces el número de puntos que vamos a trabajar son 21, comenzando desde el índice 0 y sumándole de 1 en 1, ¿de acuerdo? El valor inicial de x siempre va a ser a, y el valor final que debemos de tener de x siempre va a ser b. Entonces, el punto anterior siempre se le suma h para tener el siguiente valor, ¿de acuerdo? Voy a bloquear o a cancelar el valor de h colocando F4 para que me aparezcan símbolos de pesos. Si no, pueden ponerlos manualmente, pero eso lo que hace es fijar este valor que no cambie esa casilla, ¿de acuerdo? Y aquí el valor de la función, que es la exponencial evaluada en el seno de esto por esto, para que sea al cuadrado, ¿sale? Control C, Control V. Y como ya lo tengo preparado, pues puedo poner Control C y correr hasta tener mis 20 puntos. En este caso me pasé por 2. Y ahí tengo los 21 puntos que considera este ejercicio, que van desde I0 hasta 20 en la numeración, y los valores de X van desde 2 hasta 5, que son donde inicia en A y termina en el valor de B. ¿De acuerdo? Profe, tengo una pregunta. Mándeme. ¿Por qué I se va hasta 20 sabiendo que Ah, tenemos nada más n igual a 10? 10 intervalos, porque los puntos medios te agregan 10 valores adicionales, ¿de acuerdo? Originalmente vas de 0, de x0 hasta xn. De hecho, el Ajá. trapecio y los rectángulos iban así. Pero aquí agrega los puntos medios, ¿de acuerdo? Los puntos medios te agregan un punto por cada uno de los intervalos. Entonces te agregan n puntos adicionales. Por eso es que recorres desde 0 hasta 2n. Ah, ¿Vale? ok, perfecto. Sí, hay que considerar que por cada intervalo tenemos 3 puntos, ¿de acuerdo? X0, Sí. X1 y X2. En el segundo tenemos X2, X3 y X4 y así sucesivamente. Ya no son 2 puntos como en casos anteriores. ¿Sale?
Ok. Bien, dejen alejo esto un poquito más para que podamos ver todos los puntos. Ahí creo que va a estar bien. Un poquitito más. Ahí está perfecto. Bien, entonces tenemos tres tipos de puntos según según la fórmula, ¿de acuerdo? Debo de considerar los extremos, ¿sale? Debo de considerar los pares y debo de considerar los impares, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que me indica aquí? Considerar los extremos, los pares y los impares. Los debo de sumar por separado. Por un lado sumo los extremos, por otro lado los pares y por otro lado los impares. Así pues, los extremos, los pares y los impares. Los extremos van a ser la suma del que está en la posición 0 más el que está en la posición número 20, que en este caso es la última posición. ¿De acuerdo? Siempre es la posición 0 y la última posición para sumar los extremos. Los pares son los valores que están en la posición par, ¿de acuerdo? Sin considerar los extremos. Entonces sería el que está en la posición 2, aquí ya la regué yo, es el que está en la posición 2, más el que está en la posición número 4, en la 6, 8, 10, 12, 14, 16 y por último 18. La 0 y la 20, pese a que son números pares, no se consideran porque son parte de los extremos. Y por último, la parte de los impares, que igual son aquellos que están en posiciones impar. En este caso, la primera es 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 y por último el que está en la posición 19, ¿de acuerdo? Que esos son números impares. Observemos nuevamente. Estos son los extremos, ¿sale? Estos son los que se encuentran en una posición par, 2, 4, 6, 8, 10 y así sucesivamente. Y estos son los que se encuentran en las posiciones impares, ¿de acuerdo? 1, 3, 5, 7, 9, bla, 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 hasta el 19. ¿Sale? Ahora la fórmula nos dice que los pares se multiplican por 2 y los impares por 4. Esas sumas que ya obtuvimos tienen un multiplicador. Me voy a acercar para que porque ya hicimos las sumas de todos los valores. Los extremos se van a multiplicar por 1, los pares por 2 y los impares por 4. ¿De acuerdo? ¿Sale? Los extremos no llevan ninguna multiplicación, por eso los multiplicamos por 1 porque nos da lo mismo. Los pares se multiplican por 2 y los impares por 4. Luego entonces la multiplicación sería 1 por 1.34 y todo eso. Luego esto sería 2 por 11.1119 y esto sería 4 por 11.81, ¿de acuerdo? Y después de esto, lo que nos marca la fórmula es, ya tienes esta multiplicación y la suma de los extremos, súmalo todo junto. Entonces, la suma total de estos elementos sería la suma de los tres valores anteriores, ¿de acuerdo? Y la integral sería, ya tienes la suma, multiplícala por h y divídela entre 3. Entonces, la integral se va a calcular como la suma multiplicada por h y dividida entre 3, ¿de acuerdo? Y este resultado que tenemos aquí es la integral, o más bien la aproximación a la integral por medio de Simpson un tercio a través de 10 intervalos. ¿Alguna duda? No, no. No, ninguna. Ok, vamos a ver qué tan buena es nuestra aproximación. Para eso Profe, utilizamos, mándeme.
¿Los intervalos los propone usted? ¿El número de intervalos? Sí. ¿De Ok. acuerdo? En general, lo hacemos con 10 intervalos en este caso porque es más o menos para que se den la cuenta o idea de cómo quedarían los cálculos a mano, ¿de acuerdo? Computacionalmente no se utilizan 10 intervalos. Generalmente se utilizan unos pocos más, solo que les cansaría o les aburriría calcular unos 10,000, 100,000 intervalos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Que son los que se utilizan generalmente de manera computacional, dependiendo de la precisión que se busque. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Gracias. Utilizar unos 10,000 intervalos no es bonito, pero es más o menos lo que hace un programa como estos. ¿Sale? En este caso, la función Profe, sería, mándame. no entendí por qué eran 20 intervalos y no 10. No, son Disculpe. 10 intervalos. Ah, ok. Pero ¿por qué hizo 20 usted aquí? No hice 20 intervalos, hice 10 intervalos que me involucraron 20 puntos, ¿de acuerdo? Ah, disculpe decir. Lo que pasa es que cada intervalo agrega un punto adicional. Es que una cosa que no distinguen o que a veces se me confunden es que una cosa es el intervalo, ¿de acuerdo? Un intervalo como este que va desde x1, desde x0 hasta x2. Esto por sí solo es un intervalo y por lo tanto nos dibuja una sola figura, ¿de acuerdo? Solamente que para hacer el cálculo de esta figura necesitamos 3 puntos, un extremo, el otro extremo, y ahora se considera un punto adicional que va en el centro, ¿de acuerdo? ¿Sale? ¿Para qué? Para no trazar una recta y sí trazar una curva. Lo que pasa es que con 3 puntos tú dibujas como tapa de esta figura una parábola, ¿de acuerdo? Eso es lo que busca el método de Simpson un tercio. ¿Más o menos? Sí, gracias. O sea, lo que deben de entender es que se agregan más puntos de lo anterior. Siguen siendo 10 intervalos, ¿de acuerdo? Pero ahora aparecen 20 puntos por los puntos medios. ¿Sale? Ok, ¿más o menos? Profe, entonces siempre va a ser, por ejemplo, si tenemos 10 intervalos, siempre va a ser el doble de los intervalos que nos den. En Simpson un tercio, sí. Ajá, ok. ¿Sale? Cambia esto si ahora utilizamos el método de Simpson 3 octavos. Simpson 3 octavos, nuevamente, divide nuestros intervalos, pero ahora no lo divide en 3 puntos, sino que lo divide en 4, ¿de acuerdo? ¿Sale? Tenemos uno a la izquierda, el extremo derecho, y igualmente espaciados, uno al centro a la izquierda, otro al centro a la derecha. Y en este caso la aproximación se hace, si me ayudan tanto con sus micrófonos, por favor. La aproximación se hace a través de, a través de lo que es, esto se hace a través de una ecuación de tercer grado, ¿de acuerdo? En una ecuación con 3 puntos obtenemos una parábola, con 4 puntos, como es este caso, se obtiene un polinomio de grado 3. Es así como se aproxima, ¿de acuerdo? Es decir, ahora por cada intervalo vamos a tener, por cada uno de los intervalos, vamos a tener No aquí se oye bien. 1, 2, 3 y 4 puntos, ¿de acuerdo? No sé, ¿no me escuchan todos o nada más es su compañera? Yo sí lo escucho, Ah, no, profe. ya. Yo sí le Se escucho bien. escucha, profe. Yo también Yo sí lo escucho, profe. Ok, entonces mi recomendación es, tratamos de poner toda la atención posible y como estamos grabando esta parte, después la pueden consultar nuevamente, ¿de acuerdo? Para ver si es el dispositivo con el cual están obteniendo el audio, ¿de acuerdo? Ok. En este caso, tenemos 4 puntos por cada uno de los intervalos. Entonces, como son 4 puntos, el tamaño de paso cambia, que por cierto, aquí no lo escribí. El tamaño de paso H, ¿sale? Ahora va a ser B menos A
sobre, en el caso anterior era sobre 2 porque teníamos 3 puntos por cada intervalo y ahora va a ser sobre 3n para poder calcularlo, ¿de acuerdo? Entonces, ahora este es el tamaño de paso, la distancia que hay entre un punto y el otro. Y para que sea equidistante, pues este, que era la longitud original, se tiene que dividir entre 3, ¿de acuerdo? Entonces, el tamaño de paso es b menos a sobre 3n. Y el número de puntos que nos va a aparecer, como ya tenemos 2 puntos adicionales por intervalo, nos va a aparecer el triple de puntos más 1 con respecto al número de intervalos. En este caso, en el que estamos trabajando ahorita, en el ejemplo, ¿de acuerdo? Nos van a aparecer, en lugar de 21 puntos, si hacemos Simpson 3/8, aparecerían 31 puntos. ¿Vale? La fórmula nos indica que son 3 veces el que está al centro a la izquierda y el centro a la derecha, y los valores que se comparten de los extremos centrales se van a repetir 2 veces. Estos extremos centrales son múltiplos de 3, ¿de acuerdo? Entonces ahora se van a separar en extremos, ¿sale? Los que sean múltiplos de 3 se van a multiplicar por 2, ¿sale? Y los que no sean múltiplos de 3 son los que van a estar en la expresión centro-derecha y centro-izquierda, y por lo tanto esos se multiplican por 3, que es lo que nos marca la fórmula. ¿De acuerdo? Vamos a hacer lo mismo que hicimos para el ejercicio anterior, pero ahora igual con 10 intervalos, pero para Simpson 3/8. ¿Sale? Para ver cómo se comporta. Seguimos con 10 intervalos, ¿sale? Pero ahora el tamaño de paso, vamos a borrarlo de aquí, va a ser b menos a sobre 3 por el número de intervalos, que será n, ¿de acuerdo? Y nuestro índice va a correr desde 0 y ahora voy a terminarlo en 30 porque necesito el triple de puntos. X va a iniciar nuevamente en A y debe terminar en B. Y la función sigue siendo la misma que la anterior, ¿de acuerdo? Es la exponencial evaluada en el seno de x al cuadrado. ¿Sale? Entonces, el siguiente punto va a ser el anterior más 1 para saber cómo va corriendo el índice. El valor de x va a cambiar con respecto al valor anterior. Le sumamos el tamaño de paso. Voy a fijar lo que es el tamaño de paso, que sería colocando aquí F4. No me dio ya está. Y aquí pues simplemente Control C y Control V. Y en este caso me va a dar desde el 1 hasta el 30, ¿de acuerdo? Que aquí se me pasó la mano. ¿Cómo puedo dar cuenta que llegué hasta el 30? Porque el valor del índice de X en el índice 30 me da el valor de B. Por eso es que ahí debo determinar, ¿de acuerdo? ¿Sale? Y nuevamente voy a calcular lo que son las sumas, ¿de acuerdo? Y según la fórmula necesito los extremos, los múltiplos de 3 y los que no son múltiplos de 3. Es decir, extremos, múltiplos de 3 y no múltiplos de 3. La suma de los extremos sería el primero más el que está en la posición número 30, ¿de acuerdo? ¿Sale? Voy a alejarme un poco para ver si se alcanzan a ver. Aunque sí va a estar un poquito complicado que se vea bien todos, ¿de acuerdo? Pero pues se hace lo que se puede. Profesor, pero no H cambiaba cuando eran este método y el pasado. Claro que sí, de hecho puede verlo. En este método el H vale 0.1 y en el método anterior el H vale 0.15. Ya. Es que
Sí, ya es ¿Sale? que no había visto. Sí, sí cambian. ¿Por qué? Porque este está siendo dividido entre 2 y esta está siendo dividida entre 3. Por eso es que nos da también más puntos para llegar hacia B. ¿De acuerdo? Bueno, déjenme, me alejo un poco. Creo que por ahí va a ser suficiente. Espero. No, hay que alejarse un poquito más. Ahí ya se alcanzan a ver todos. Entonces necesito los múltiplos de 3. Y esto va a ser este que está en la posición 3, más el que está en la posición 6, en la 9, en la más 3 sería 12, luego el que está en la 15, 18, sí, ¿verdad? No sé multiplicar, ¿de acuerdo? Luego más 3, 21, más 3, 24, más 3, 27. Y el siguiente sería 30, entonces ese ya no se considera, por lo tanto estos son todos. Y los siguientes, sumar los que no sean múltiplos de 3. Es decir, el 1, el 2, el 3 no, el 4, el 5, el 6 no, el 7, el 8, el 9 es múltiplo de 3, por lo tanto no. El 10, el 11, ¿sale? El 12 se elimina, el 13, el 14, el 15 no, el 16, el 17, el 18 no, 19, 20, 22, 23, ya casi termino, ¿sale? 25, 26, ya casi, ya casi. Ay, sí tenemos que apurarnos. 27, 28 y 29, ¿de acuerdo? ¿Sale? Nada más repasando cómo se ven. Son los extremos, ¿de acuerdo? Los múltiplos de 3, que se ven espaciados, se ve valor, 2 sin valor, otro, 2 sin valor, otro, 2 sin valor, otro, ¿de acuerdo? Y aquí sí, estamos tomando todos los múltiplos de 3. Cada 3 puntos, esos no están considerados en la suma. ¿Vale? Profe, Ya que sí. perdón. Ajá. ¿Por qué no va a considerar la I-30 en la de múltiplos de 3? Porque son los extremos. De hecho, se puede decir que el 0 es un múltiplo de 3. ¿De acuerdo? Sin embargo, ya están siendo considerados en los extremos. Todos los puntos se consideran una vez, ¿de acuerdo? Ya sea que sean extremos, múltiplos de 3 o no múltiplos de 3. Voy a acercarme a esta parte porque es realmente ya la parte del cálculo. El multiplicador ahora para los extremos es 1, para los que son múltiplos de 3 es 2 y para los que no son múltiplos de 3 es 3. ¿Sale? Entonces aquí sería 1, 2 y 3. La multiplicación sería 1 por esto, ¿de acuerdo? Y puedo copiar y pegar, ¿sale? La suma, porque una vez que ya tengo esto, se suman todos los datos, sería la suma de estos 3. Y la integral ya se calcula finalmente como la suma que ya obtuvimos por h por 3 entre 8. Entonces, la suma que ya obtuvimos por h por 3 sobre 8. Y nos da 3.5282. Y el valor anterior que teníamos era 3.5406. ¿De acuerdo? ¿Sale? Nada más dejen mostrarles esto. N-integrate, que es cómo calcular la integral. Nada más que aquí se me fue una. Integrate es calcular la integral desde matemática. ¿Vale? En este caso queremos la exponencial del seno de x, ¿verdad? Con x que va de 2 a 5. ¿Vale? Y el valor ya bien calculado. Aquí salgo. Ah, es que es x cuadrado. Profe, es X cuadrado.
Sí, ya me di cuenta. La gente, ¿cómo me regaña? O sea, no estamos en clases y de todas maneras me dice de cosas. Es 3.52082. Aquí nos da 3.54 en el de Simpson 1/3 y nos da 3.5282. Simpson 3/8 es mucha mejor aproximación que Simpson 1/3 para el mismo número de intervalos, ¿de acuerdo? Creo que debo de quitar el mouse ahí. ¿Sale? Nos queda 1 minuto, entonces rápidamente, ¿alguna duda? Profe, Mándeme. yo tengo una duda, pero es Ajá. del método. Bueno, el tamaño de paso para el método del rectángulo y del trapecio es el mismo, es la misma fórmula. Sí, así es, porque no agregamos puntos adicionales. El rectángulo y el trapecio utilizan los valores extremos para hacer sus cálculos. Los únicos que agregan puntos son Simpson 1/3 y 3/8. Simpson 1/3 agrega el doble de puntos, por eso es que es entre 2. Y 3/8 utiliza el triple de puntos, por eso es entre 3. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? Oiga, profe, una pregunta. ¿Va a mandar los videos al Hotmail? Se lo estoy subiendo a través de Dropbox. ¿De acuerdo? Ok. Y en algunos casos los publico a través de Facebook, pero en su caso va a estar sobre Dropbox. ¿Vale? Ok. Sí, para repasar. Gracias, profe. Bueno, Entonces, ¿qué día quedaría el examen? el examen el próximo miércoles. ¿Sale? Ok, gracias. Bueno. Oiga, profe, ¿y cómo va a ser el examen? O sea, Pues, ¿aquí en línea? Es que ya no. Lo decidimos el día lunes, ¿les parece? Ok. Sí. Bueno, Sí. cuídense mucho, pórtense mal y nos Hola, vemos profe. el día viernes. Hasta Mándame. luego, Bye, Eh, bye. profesor. ¿Ya tiene las calificaciones del examen pasado? Nos vemos el viernes, cuídense mucho. Bye. Bye.